Bueno, pues nada, comenzamos el segundo día del seminario A Vueltas con el Flamenco. Nos acompaña hoy para inaugurar esta mañana Rocío Plaza Orellana. Ella es profesora titular de Historia del Arte, adscrita al Departamento de Escultura e Historia de Artes Plásticas de la Universidad de Sevilla. Su tesis Espectáculos escénicos en Sevilla de 1795 a 1825 fue galardonada con el premio Archivo Hispalense, otorgado por la Diputación de Sevilla en el año 2005. Entre sus líneas de investigación se encuentran la historia del flamenco, la literatura de viajes por España, la historia del turismo en Andalucía, la danza, la moda y la pintura del siglo XIX. Es un honor, Rocío, tenerte con nosotros aquí, que la disfrutéis mucho. El honor es mío estar con vosotros. Muchas gracias, Esther. Buenos días. Muchas gracias, en primer lugar, pues, al Instituto del Patrimonio y la Cultura de España por haber organizado, y al Ministerio de Cultura, una jornada tan interesante, un seminario tan interesante, donde bueno, pues, todas las danzas y las músicas que constituyen el flamenco y que lo han alimentado a lo largo del tiempo, pues van a estar presentes y sobre todo han ayudado a construir el espectáculo flamenco, que es lo más importante musicalmente, una de las grandes manifestaciones culturales que tenemos en este país. Gracias a las personas que lo han hecho posible y que me han considerado que sería una buena idea tenerme aquí hablando de eso. Yo concretamente lo que vengo a traerles es una exposición sobre sobre la bailarina Marie-Guy Estefan, o más bien sobre un daguerrotipo que tiene el Instituto del Patrimonio y la Cultura de España, que adquirió hace unos 6, 7 años aproximadamente, y que cuando lo vi, y después de bastante tiempo de análisis y de estudio, llegué a una serie de conclusiones que son las que les traigo. ¿Quién es? ¿Por qué ese objeto considero que es tan importante? Porque realmente esa pieza fotográfica es de un gran valor. Gracias. Y que ahí la tienen, a Marie-Guy Estefan. O aquí tienen el instituto, aquí tienen, perdón, a la imagen de este daguerrotipo, que se realizaría entre 1845 y 1850 aproximadamente, 50-51, no creo que sea más tardío, y me gustaría compartir, pues, todo lo que han sido estos años dándole vueltas a esta imagen, a la figura que representa y sobre todo al valor que tiene la pieza en sí, porque todos estamos de acuerdo, las personas que lo han estado trabajando, como Carlos Teixidor, que es el primero que ha estado investigando detenidamente la pieza, realmente el enorme valor de este daguerrotipo coloreado. Una pieza de lujo. Los daguerrotipos son todos únicos, pero concretamente este es único porque es la primera imagen que tenemos de una bailarina, no es española, pero de una bailarina que tiene un traje español y que representa, eso sí, las danzas españolas. Les voy a ir explicando. Yo la primera vez que vi la imagen, pues yo creo que a todos los que la vemos, la belleza yo creo que nos atrapa, ¿no? Se quedó habitando en mí, aunque no sabía quién era durante mucho tiempo, dándole vueltas, pero ¿quién puede ser? La primera que se nos viene a los andaluces la cabeza, esta es la campanera, esta es la nena, es nuestra bailadora flamenca, ¿no? Pero después, dando vueltas, y con el tiempo me di cuenta de que podía ser cualquier bailarina extranjera. Y eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Lo primero era identificar a la retratada, buscarlo como hacemos con los retratos, con cualquier tipo de retrato fotográfico, a través de la fisonomía, buscando documentos que tengan fisonomías similares. Y algo que es importantísimo en danza, porque además ella no está vestida como la mujer que era, sino como la bailarina que era, el traje. Entonces ahí es donde se entrella toda... Creo que es importante, siempre que tengamos una fotografía con una mujer vestida con un traje de danza, hay que centrarlo en la bailarina que fue. Entonces, pues a través del traje, que es muy particular, el traje tiene un patrón que es clave, nos vamos estrechando el círculo, podemos ir estrechando el círculo para ver de quién podría tratarse. También es importante, y es lo que yo creo que sobrepasa los marcos de la propia fotografía, el valor en sí de la pieza, el contexto social, político, económico, la coyuntura en la que se introduce la imagen y el por qué se decide realizar un daguerrotipo en esa fecha tan temprana,
donde los daguerrotipos son muy costosos realizarlos, donde todavía andamos debatiendo si tenemos una imagen de la reina Isabel II de 1845, andamos debatiendo en eso, pues plantearnos que tenemos, debatiéndonos la identificación de las imágenes antiguas que tenemos, de una reina con 14, 13, 15 años, nos cuesta a veces encontrar esas imágenes, pues plantearnos que tenemos de una bailarina del año 1845, pues eso le da un gran valor a la pieza, ya la hace todavía más valiosa. Bien, ¿quién puede ser esa mujer y en qué fecha se toma esa imagen? Si nos quedamos con el traje, es muy importante que tengamos en cuenta que hay que enmarcarlo entre 1836 y como muy tarde 1852, dentro de una serie de referencias artísticas. ¿Cómo podemos enfocar ese análisis y cuáles son las referencias que podemos tener? Si tenemos una primera fotografía, tenemos que recurrir a elementos o a medios artísticos previos que sí tienen una trayectoria o la han tenido. Si nosotros vemos como lo normal, bueno, las bailarinas se han representado sobre todo en lienzos como retrato. Nosotros y vemos los óleos que tenemos de ese periodo, yo les voy a ir poniendo imágenes para que vean los trajes, la relevancia del traje. Ahí tenemos trajes relevantes e importantes de la danza española. Estaría el de la bailarina nuestra, está el de Florinda, que ahora lo vamos a ver, el primer traje español que cristaliza en Europa, que es el traje de bailarina española, el traje de Florinda en El Diablo Cojuelo, de Fanny Elsler. Y está esa chaquetilla, que es característica, esa chaquetilla torera que se van a poner las bailarinas españolas a partir de 1851. Se lo pone por primera vez, que yo creo que ya lo tenía puesto, pero en Madrid es donde se va a visibilizar, Josefa Vargas, la Pepa Vargas, como la conocemos, en 1851. Esa chaquetilla ya venía puesta, pero en Madrid ella es la que lo va a visibilizar y es a partir de 1851 cuando lo vamos a tener. Por tanto, ahí ya tenemos unas ciertos elementos iconográficos que nos ayudan a delimitar y marcar. Esas chaquetillas no son tan habituales que las veamos en los bailes de las bailarinas extranjeras, pero es clave para determinar el baile español. Tenemos, por tanto, imágenes, bocetos. Aquí los dibujos son muy habituales, pero claro, los dibujos no nos ofrecen fisonomía. Aquí pueden ver las similitudes con el daguerrotipo. Esto es un dibujo de Gros Lundgren, rápido, hecho a mano en un baile, para posteriormente seguramente pasarlo a una acuarela, el pintor sueco, esto está tomado en Sevilla, un pintor sueco, pasarlo, desde 1850, pasarlo a un óleo, pero generalmente a una acuarela que lo vendían a los turistas extranjeros. Y en el óleo, en óleos, la danza española la tendríamos que enmarcar, yo iniciaría en 1850 con el gran retrato de Josefa Vargas de Esquivel, un retrato de la bailarina que está actualmente en la colección de la Casa de Alba, y aquí cerramos con Manet, con el cuadro de Lola de Valencia en 1862, porque realmente en el año 62 cae la danza española y ya empieza el flamenco a avanzar y lo que es la danza española, la gran escuela bolera española va siendo absorbida en los escenarios por el arranque del flamenco, ¿no? Y aquí nos enmarcaríamos dentro de esos elementos más allá, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, ellos como llevan otra dinámica porque la danza española es más tardía, pues en Estados Unidos con Tres Sargent y después Los Siete, que también tienen producción española, Los Siete de Ashcan, tenemos pues danza española y retratos al óleo hasta 1920 aproximadamente, que es lo más normal. Bien, nosotros nos vamos a tener entonces que centrar en lo que donde realmente es el medio de difusión y de caracterización de la bailarina española romántica y de la danza española interpretada por extranjeros en la litografía. Ese es su gran medio. Entonces, para cualquier identificación, que es donde yo recurrí, me fui directamente a la litografía, porque ahí es donde abundan. Sigue haciéndose mucha litografía, aunque avance la fotografía, porque es un medio mucho más barato. De hecho, es a partir de 1830 cuando vamos a tener realmente la eclosión de la representación de la danza en la litografía. Nosotros, es gracias pues, al avance de las técnicas litográficas, al abaratamiento en los costes de producción, es cuando se crea la plancha de acero, ya no tenemos esa plancha de acero en la que permite esa reproducción más rápida, barata y sobre todo mucho más precisa. Y se comercializa sobre todo a través de Goupil, el gran empresario, el primero que hace de Beria, le pinta la plancha para Florinda, la primera gran bailarina de la danza española, Fanny Elsler,
que hace el papel de Florinda en El Diablo Cojuelo en 1836. La Gran Casa Goupil lo hace de Beria y se difunde. Entonces, este traje es el primer traje, y este es el patrón, si se fijan, es el patrón del traje de la fotografía del daguerrotipo. Este patrón, no ya los complementos o los elementos o los adornos, que eso cada modisto en cada teatro va a incorporar lo suyo, pero lo que es el patrón, que ahora lo vamos a analizar, ahí ese patrón está repetido constantemente en todos los grandes bailes de la danza española que se van a hacer por toda Europa, pero mayoritariamente o especialmente en París y en Londres. Bien, aquí tendríamos, por tanto, el traje, como les estoy diciendo, nada más que tienen que ver, que se caracteriza pues, por una manga corta, estrecha, pegada al hombro, pegada, bueno, pues baja un poco de los hombros, el escote muy abierto, con un remate de volante que puede ser completo en el caso del daguerrotipo, o un pequeño volante para que el braceo permita ese juego. Volante también en el extremo de la manga, es un corpiño aballenado, o sea, con su ballena que acaba en V, es decir, está aguijoneado, como pueden ver. En el caso del traje que tenemos, no tiene más adornos en el diseño inicial, un diseño que se hace en la Ópera de París en 1836, lo diseña Pierre Lormier, el maestro de la ópera, con los bailes. Y si se fijan, es una especie de falda, como si fuera una basquiña, que llevaría, si le doy hacia atrás, dos volantes, uno más grande y otro más estrecho. Originariamente, el tejido es rosa de satén y lleva volantes de encaje negro. También es interesante todos los galones de adorno del pecho. Esos galones nos los podemos encontrar que son galones dorados, a veces son de bisutería, otras veces son también de encaje negro, o en el caso que tenemos aquí es completamente una pieza negra. En este, ahora lo veremos más detenidamente, en el nuestro del daguerrotipo tenemos, en vez de los galones, pues tenemos unos remates grandes con volante, que lo que hace es que cuando levante los brazos, nos lo imaginamos que levantaría los brazos, suma todos esos volantes para hacer ese juego que lo haría todavía más plástico, porque seguramente habría muchísimo más braceo en el jaleo de Jerez del que había en la pieza de la cachucha. Tenemos, por tanto, y aquí tenemos a la bailarina Fanny Elssler, esta todavía la dejamos aquí, es Marigui Estefan, ya se lo adelanto para mí, que podemos entrar después en el debate, pero sería Fanny Elssler, que todos la reconocemos. Y ahora, para poder identificar, si partimos de que estamos hablando como muy temprano del año 1845, ahora tenemos que empezar a ver de las bailarinas históricas qué edad tienen cuando llegan a 1845, porque hay una determinada edad en la que ya ni están en activo, muchas de ellas, o ya están mayores y no encajarían tampoco dentro de lo que sería la imagen. La más antigua, que sería la primera que se pone ese traje español, es Fanny Elssler. De Fanny Elssler, con 20 años, no tenemos ningún tipo de imágenes. Y no la tenemos porque Fanny, en 1845, pues tendría aproximadamente 35. Se podía plantar en 40 años si llegamos al daguerrotipo también, por lo que no nos encaja. Y no tenemos daguerrotipos de ella, lo que tenemos son rostros que más o menos apegados a la fisonomía. Desde muchos planos se lo pongo para que la puedan ver, pero son todos litografía o óleos, porque fue una bailarina francamente importante. Cuando ya llega ella a la imagen fotográfica es un poco mayor, las más antiguas que preservamos, y ya vemos pues, que es mayor, ¿no? Aquí está ella con su traje para que puedan ver más detenidamente, y después vamos a ver la recreación del traje también, que lo tienen aquí, para que vean exactamente cómo era el traje de la bailarina española, que es muy importante porque no solo va a ser el traje del baile español, es que va a ser el traje que identifique a la moda española. Con este traje se presenta Eugenia de Montijo, de recepción oficial, no hace falta que baile. O sea que es un traje que se presenta en París en numerosas ocasiones. Segunda bailarina importante, la francesa Pauline Duvernay. Su nombre real es Yolanda. Aquí tenemos otro problema que lo vamos a tener también con el daguerrotipo. Las bailarinas se van cambiando el nombre. Pauline Duvernay, lo que no es una bailarina, es una bailarina francesa, pero triunfa en Londres por una serie de... Es llevada a Londres de alguna forma y contratada en Londres para que haga triunfar allí exactamente un año después, en 1837, el mismo baile que había triunfado en París, el Diablo Cojuelo, que en Londres se llama The Devil on Two Sticks. Y ese baile que hacen en la ópera, pues le copian el traje. Aquí hay variaciones, lo pueden ver, y aquí tenemos pues,
una serie de variaciones en el traje, pero son exclusivamente accesorias y ornamentales. Ella nos encajaría, Paulina, aquí pueden ver el traje por delante y por detrás para que vean exactamente cómo era. Esto es ella no nos encajaría porque tendría entre 33 y 38 años y había dejado de bailar en 1845 porque tiene relaciones y termina casándose con un aristócrata inglés y abandona la danza. Se queda en Inglaterra. Perdonen, vamos a volver otra vez, que estaríamos aquí. Y aquí tendríamos ya una pequeña imagen al óleo y una imagen al óleo, no tengo una mejor, pero pueden verla ya de mayor. En cualquier caso, no nos encajaría. Otra bailarina histórica que sí ha bailado danza española puntualmente y el jaleo de Jerez, Lise Noblet. Lise Noblet bailará, lo tenemos localizado en la Ópera de París, como danza española, en un jaleo de Jerez y unas boleras de Cádiz. Concretamente, es un bailable que se introduce en la muda de Portici y el baile en 1837 también, en ese momento de auge en París. El traje, ella no se viste ese traje, sino que ahí tienen el traje que es más parecido al traje de bolera clásica española de verdad, que es el que lleva Dolores Serral a París, que ya es ese tipo de vestido, que eso es un traje de bolera española, ¿no? Es decir, ella no la podríamos tampoco tener, les voy a poner las imágenes, también porque ella deja de bailar en 1841. Es la mayor de todas ellas, también una de las mayores. Una tercera, Pauline Leroux. Pauline Leroux es muy interesante, se convierte también en primera bailarina de la ópera. Ella va a bailar también una pieza que es una cachucha en un ballet que es muy importante, que es El Diablo Enamorado, que es el que después va a traer el jaleo de Jerez María aquí a Madrid. En ese ballet del Diablo Enamorado se estrena en 1840 en París, pero el traje que le hace, con una coreografía de Joseph Maslier, pero el traje que le hace en la ópera es este. Y la prenda y el elemento o el instrumento que se va a, digamos, a identificar con la danza es esta especie de pandero grande, bueno, que es un pandero, una especie de pandereta grande, y el vestido, si lo ven, no tiene ningún tipo de parecido, tampoco va a ser mucha mayor fortuna. Pero este es el traje para esos bailes o esos bailables, o ese bailable importante del Diablo Enamorado de Pauline Leroux. Pauline Leroux tendría unos 36 años, no la tenemos en España, en principio en esta fecha, y entonces, bueno, pues nosotros, y además el pelo, en la litografía tienen que tener en cuenta que llega una imagen que es la imagen del éxito, porque hay que hacer una inversión, que es la que hay que difundir, y es una construcción de una iconografía real, y en este caso pues son dos trenzas, es un pelo diferente, una colocación de la peina de una forma particular, y un vestido, como pueden ver, que nada, y aquí la van a ver, tanto el rostro de Pauline como el colorido y el color del vestido, ¿no? Que es mucho más vaporoso. En esta época está la moda de los trajes blancos en la danza, para las bailarinas españolas, que a Gautier le supone un disgusto horroroso cuando las ve a todas vestidas con las gasas españolas, se enfada y dice, pero ¿dónde están los colores? ¿Qué hacen todas estas gitanas de París vestidas de blanco y con tules, ¿no? Está dentro de esta moda y por eso se hace este diseño. Y aquí ya nos vamos con la quinta importante bailarina europea de la Ópera de París, porque todas son bailarinas de la Ópera de París, que es Marie Guy-Stéphane. Marie Guy-Stéphane nunca es primera bailarina, a pesar de todos sus esfuerzos, por eso va dando vueltas por Europa buscando ese hueco que cree que ella debe tener. Es una muchacha que sale del cuerpo de baile, como Paulina y como tantas, pero que no se le va a dar la oportunidad en París, según cuentan en su biografía, pues porque no tiene los apoyos que tiene que tener, no tiene las influencias y, sobre todo, según dicen, por maledicencias contra ella, no consigue en la ópera ser esa primera bailarina que había deseado. Entonces marcha, contratada por Benjamin Lumley, a Londres, y allí pues estrenan El Diablo Cojuelo de Pauline Leroux. Se lleva de nuevo a Londres, lo mismo que había ocurrido con el Diablo Cojuelo, con el Diablo Enamorado, Enamorado, es que todo es el mismo juego, para sacarle la rentabilidad económica y es complicado. Los diablos van dando muchas vueltas en los ballets. Entonces, bueno, pues este sería, el Diablo Enamorado, repetido en Londres, la misma jugada que se hace con el ballet de Fanny, una serie de 6 años antes, el Diablo Cojuelo, y se lo trae, en este caso, se lo trae Marie Guy-Stéphane. Y aquí la pueden ver con el traje, y aquí es lo interesante para nuestro daguerrotipo, porque fíjense el traje que lleva Marie, el traje con el que baila las boleras de Cádiz, que la tienen ahí,
Es muy interesante porque es negro completamente, como el del daguerrotipo. Todo lo que es el corpiño es completamente negro, como el del daguerrotipo que tenemos en la imagen. No es un corpiño rosa, que era bastante habitual y estaba de moda ya en España. Bien, en este caso, Marie, cuando llega, si está en el daguerrotipo, que es la que estoy segura de que está en esta imagen, tendría 27 años. Nuestra Marie tendría 27 años. Seguirá bailando danza española en Madrid, donde será contratada por el Marqués de Salamanca desde 1843, pero ya arranca en el 44 sobre todo, en 1845 para bailar El Diablo Enamorado y hace el famoso Jaleo de Jerez, al que representaría el daguerrotipo, y ahí tendría 27 años, cuando ella entraría dentro de esa imagen. Va a seguir haciendo, aquí estaría las imágenes para que vean la cara de ella. Esta es Marie, y me gustaría que vieran las imágenes de las litografías, el parecido, a pesar de las variantes que podamos tener. La más próxima a la fotografía, y cuando ella llega a España, es la del centro, que es una imagen, es una litografía que aparece con la primera biografía que se hace de ella en 1843, que la hace el Teatro de Burdeos. Hace una serie de primeras bailarinas, ella está bailando en Burdeos antes de llegar a Madrid, y entonces saca una litografía con esa pequeña biografía. Esta es la más próxima, si pueden ver, a la edad de la imagen, y arriba ya es mayor, ya ha hecho los bailes, ya estamos en 1851, 52 aproximadamente, y aquí también la tenemos antes incluso, más tempranamente. Y aquí, bueno, pues para que vean una imagen de ella en otras litografías, y aquí ya con los pasos españoles. Esta se ve un poquito peor, pero ya con un tercer baile que va a ser español en el Teatro Lyrique en 1853, que es con el que se va ella a retirar, que se llama Le Lutin de la Ballet, en el Teatro Lírico, ya no baila en la Ópera de París. Esta imagen no podría ser porque la caracterización le habrían puesto imagínense, eso que es tan importante también va a ser para el baile, que es esos caracolillos que le ponen el Le Lutin, lo tendría seguramente en esa imagen, y aquí no la tenemos. Aquí seguimos con imágenes de ella, esto también bailando en Londres, y aquí tenemos los boleros. Y el traje, como pueden ver, es el mismo patrón, este sería el traje de Londres, y aquí la tenemos a ella. La diferencia, pueden ver el braceo, aquí vemos la litografía claramente de la Meyer, que se hace para las escenas andaluzas de Esteban Calderón. Está levantado el brazo para que se vea el volante, o sea, los volantes que salen de esos jalones, para que ese juego se pueda ver con las castañuelas. Esta es la imagen de Le Lutin de la Ballet, donde pueden ver que ya ha triunfado, donde se hacen litografías de todos sus triunfos, y arriba está bailando el paso de El Diablo Enamorado, Le Lutin de la Ballet. Y aquí siempre hay que pensar en una señora maravillosa que se nos cuela y que nos va a servir muy bien para entender el daguerrotipo, que es Lola Montes. Lola Montes era una bailarina que ahora llamaría, es una bailarina contemporánea, que no tiene formación real, más que cosas muy puntuales, y que también es la primera en la que se nos viene a la cabeza muchas veces, porque es la más fotografiada, menos litografiada y más fotografiada. Y fíjense, esto se va a producir por el acercamiento y por la introducción tan importante que tiene Lola en el poder. Lola se convierte en la figura, en la gran mujer de Luis I de Baviera, y está viviendo en Baviera con mucho poder político mucho tiempo, y eso va a hacer que ella sea una mujer también muy fotografiada. No nos encajaría Lola tampoco, la tenéis ahí, tendría unos 24 años por edad, pero tiene muchas imágenes. Esta sería su imagen. Y nos vamos con las bailarinas españolas, con la gran triada, la tienen arriba de las 3 boleras grandes, y abajo 2 importantísimas también, las 3 que triunfan en Madrid, que son Manuela, en Madrid e internacionalmente, Manuela Perea, las tienen de derecha a izquierda, en el centro, arriba, Manuela Perea la nena, Pepa Vargas, Petra Cámara, Amparo Álvarez la campanera y Pepita Oliva. Ahí las tienen a todas, las vamos a ver una a una también para que puedan ver. Manuela, tenemos muchas imágenes, las suficientes, aquí la pueden ver en 1845, las suficientes como para saber que no es ella, porque no se parece, en una carta de visita en 1860 en Londres. Manuela está muy fotografiada porque va a ser una gran bailarina y ella se va a encargar de hacerse fotografía, y porque va a triunfar en Londres. En Londres tendrá muchísimo poder, una bailarina muy querida por la reina Victoria. Y Petra Cámara, muy importante en Londres. En París, ella es la gran bailarina de París,
que va del brazo con 15 años de Alejandro Dumas, bailarina que baila para la Casa de Montijo, primero para la madre y después muy relacionada con la emperatriz. Entonces, pues ahí tenemos esas imágenes fotográficas que les he traído. Esta muy pequeña porque la que hay y tenemos localizada es muy escasa también, pero pueden ver también el encaje del rostro porque las litografías son muy interesantes. Y ven que el traje importante de ella, con el que se fotografía, lo tienen aquí. Ellas no tienen grandes ballets, son pasos. Generalmente se retratan lo que bailan el olé, el vito, los grandes pasos de jaleos o los jaleos, porque estas son bailadoras, yo las considero bailadoras, porque ellas lo mismo bailan los pasos andaluces a la ley, como se decía en Andalucía, bailar un olé a la ley que bailarlo dentro de un teatro, pasando los pasos de la escuela o adaptándolo o redondeándolo, como se redondean en el teatro. Y aquí tenemos a Pepa Vargas, que Pepa Vargas sería la más joven de todas, tendría 17 años. Se me ha olvidado decirle las edades, son muy jóvenes. En el daguerrotipo de 1845, Manuela tendría 22, Petra tendría 18 y Pepa, la más joven, todas vienen de Sevilla, aunque Pepa es de Cádiz, pues tiene 17 años. Pepa es muy importante también en París. Lo más valioso como imagen artística es el gran retrato de Escribel, y de Josefa Vargas no tenemos imágenes fotográficas. Y ahora nos vamos ya con las otras. Esta es una desconocida en España. Pepita Oliva es una desconocida en España, pero triunfa en lo que será después Alemania, en Dresde, por ejemplo, o en Stuttgart, o en Berlín. En Dresde se la encuentra el diplomático y escritor Juan Valera, y cuando la ve, dicen que aquí hay una española que dicen que baila, que va a venir. Yo no la he oído nunca. Esteban Escalderón, que es su amigo, que es el que va a hacer la Asamblea General, que es una pieza literaria angular del flamenco, le dice, ¿tú la conoces? Le escriben una carta que conservamos y dice Esteban Escalderón, no la conoce de nadie. Dice, espérate que la voy a ver bailar. Le estoy recreando la carta un poco. La va a ver bailar y dice, baila como es andaluza, española, y baila maravillosamente. Y ya entra en otros detalles, porque la descripción no solo lo que dice es la Pepita es un prodigio, y ahora empieza que si el pecho, que si las piernas, que si... Ya es una descripción como una mujer, no como una bailarina. Como bailarina es un prodigio, ¿no? Muy importante, Pepita. Estas son bailarinas muy territoriales todas, porque triunfa en Alemania, se casa con un inglés, Sackville, un diplomático inglés, y bueno, termina en Alemania. Y su iconografía es distinta. Se hubiera retratado con el pelo suelto, porque ella iba de gitana en Alemania, en esos territorios. Y entonces las gitanas se identifican con los bailes con el pelo suelto. Entonces ella bailaría con el pelo suelto y se hubiera fotografiado seguramente con el pelo suelto. Aquí la pueden ver, además siempre que podía se soltaba el pelo, y aquí la tienen. Y después tenemos a esta grandiosa figura, grandiosa para el flamenco, que es Amparo Álvarez, la campanera. Amparo tiene una edad indeterminada, podría tener unos 20 años. Todas tienen una edad indeterminada porque te encuentras muchas edades muy diversas, a veces oscilantes hasta 5 años. Pero bueno, rondaría los 20 años. Ella empieza realmente a triunfar en 1853 y no sale de Sevilla, pero consigue algo maravilloso, que es que los ingleses vayan a verla a Sevilla. Es decir, todos los turistas, y desde Londres, como llega a través de las memorias de los viajeros, termina abriendo academia propia, bailan, ella se convierte en un reclamo publicitario. Ahora lo vemos también porque salen muchísimos libros, especialmente en el libro Castilla y Andalucía. Fíjense el parecido de la iconografía. Al principio, la primera que queríamos ver todos era Amparo, de verdad. Queríamos que fuera ella con muchísimas ganas, yo la primera. Pero no es ella. El problema que tenemos con ella y con Amparo es que no tenemos ni una sola imagen fotográfica de ella. No tenemos nada más que litografía y muy imprecisas. Es más, yo personalmente creo que esta litografía no corresponde a su retrato, pero esto es una impresión mía, que por lo que quiero evitar confundirme en el futuro. Pero creo que este no es su rostro. Este rostro nos conduce a Marie, bastante. Creo que aquí hay importantes variaciones. Pero bueno, es importante que la vean, y después lo que tenemos pues, es los libros de los ingleses, de Thornbury, de Louisa Tennyson, son recreaciones de ella. ¿Por qué se convierte en un reclamo? Porque vivía en la Giralda. Entonces, claro, a los turistas que le digan que hay una bailadora que vive dentro de la Giralda y que se asoma a la ventana y que desde la ventana y que está abajo, pues eso tiene un atractivo inmenso. Y si encima baila maravillosamente, porque después se va a convertir en la maestra de baile de todos los grandes maestros de bailes de Sevilla,
hasta el maestro Otero, que es el primero que nos deja el primer gran tratado de baile, y si leemos el tratado del maestro Otero te dice una y otra vez, este paso lo hacía Amparo de esta forma, la campanera de esta forma. Yo le he añadido, o sea, es el gran referente de baile, pero Amparo no tenemos un rostro de ella. Bien, vamos a adentrarnos ya rápidamente. Aquí pueden ver aquí una máquina de daguerrotipos para que lo vean. Y el traje ya lo hemos marcado dentro de lo que es el patrón europeo, un patrón con variantes que sale realizado por Pierre Lormier en la ópera. Ven como lo más interesante del traje es esa pieza del corpiño negro y sobre todo esos encajes que salen en los laterales para el baile. Todos estos son grabados del jaleo que ahora los vamos a ir viendo. Y ahora tenemos un problema, pero que es importante. Estos son pigmentos para pintar los daguerrotipos que se pintaban pues, al momento, una vez que se realizaban. Este daguerrotipo está pintado, pero la duda que tenemos es, ¿los colores son los del exactamente tenía el traje? No lo sabemos porque no tenemos documentos. No he encontrado ni una sola descripción, ni una después de hacer grandes barridos, yo tengo la esperanza de encontrarlo, de los colores del traje del baile de Marie Guy Stéphane en el jaleo. Ni uno, ni rosa, ni verde, ni amarillo, ni celeste, no más allá del negro que imaginamos y que imagino por la transcripción, porque ella ya se había puesto este traje en Londres. Este traje se lo había puesto en Londres para bailar las boleras de Cádiz en 1841. Por lo tanto, posiblemente, y además el patrón está copiado, que lo hace Manuela Fariñas aquí en el Teatro del Circo. Entonces, bueno, pues ese traje podía tener ese referente con todos esos cambios. Pero el color no lo sabemos. No salen las descripciones de un traje espléndido, un traje lujoso, un complemento ideal para las escenografías de Lucini maravillosa. No sale ni nunca se adentra ni en los detalles que son los necesarios para poderlo identificar. Pero se colorea. Posiblemente, fíjense la importancia del color. Esta imagen es muy interesante, no la solemos tener. Esta imagen se las pongo yo ahí para que vean. Esto está hecho por un pintor delante de una bailarina tomando en Sevilla a la que va a pintar, o va a pasar a la acuarela o la va a pasar a la acuarela. Él era un acuarelista, se llama Egroth Lundgren, un pintor sueco, y está poniendo, porque además hablaba español, moño rosa, el galón rosa, la vaquiña, el corpiño verde, la falda verde, para que vean la variedad de colores. Es decir, esa falda de Marie podía ser verde, como aparentemente la vemos, ¿no? Entonces, lo apunta para después, cuando lo pase a la acuarela, no se le vaya. ¿Por qué? Porque los colores en los trajes son fundamentales, de las bailarinas españoles, son fundamentales. De ahí la necesidad de que sepamos el color que tiene. Por eso, muy posiblemente, ese color que es entre gris, verde, posiblemente sea verde, el traje que llevó Marie. Y ahora, fíjense lo importante de esa evolución del patrón de París, que es lo que quiero que veamos ahora. Todas esas similitudes rápidas quiero que las veamos por una razón, porque se va a convertir en moda en España. Pero es una moda entre la aristocracia y también es una imagen que se va a consumir como producto turístico para los cuadros de costumbre. Y va a pasar como para los cuadros de costumbre de españolas, los extranjeros quieren el traje de Florinda, pero la reina Isabel, la vamos a ver ahora, y las aristócratas se van a poner el traje de la Guy en el jaleo de Jerez. Entonces, fíjense cómo pasa la moda a partir de que se vista la reina Isabel. Ahora les voy a dar los datos más exactos de todos ellos. A partir de 1847, la reina Isabel II se planta con el traje de Marie Guy Stéphane bailando el jaleo de Jerez en los bailes de carnaval. Lo pone la prensa de Madrid, el Heraldo. Ahora voy a entrar a fondo en eso, de quién está detrás del Heraldo haciendo propaganda. Lo pone y la reina vestida con esto quiere decir que todo el mundo se va a poner el traje, que es lo que va a ocurrir. Entonces ese traje, aquí estos son las aristócratas en Sevilla, sevillanas, que se lo llevan a la feria, porque son fragmentos o bailarinas que, a diferencia, en España no hay tanto encaje francés, carísimo. Lo que sí hay son muchas madroñeras de seda, que son artesanales y había, bueno, pues eso era lo que abundaba. Entonces se sustituye el encaje francés por la madroñera, que además da más juego en el baile también. Bueno, pues tiene más peso, ¿no? Y aquí pueden ver este cuadro de John Philip, el escocés, en un corral de Sevilla, donde esto es una cosa ficticia, esto es una gitana que no se pondría este traje nunca jamás.
jamás, jamás se pondría un traje de satén rosa con encaje, porque sabemos cómo se vestían ellas en 1850 y no era así. Entonces, son cuadros o pinturas destinadas al comercio extranjero, porque quieren el traje de española como ellos lo han visto bailar a Pauline Duvernay, a Fanny Esler y a las bailarinas que se mueven en los teatros europeos. Y ahora nos vamos ya a la pieza, que es lo que quiero explicarles de verdad. ¿Por qué es importante la pieza que tenemos? ¿Y por qué llega Marie Guy Stéphane a ser retratada tan temprano con su traje de baile? Bueno, miren, cuando se pone en el Heraldo, cuando se pone el traje La Reina de Marie Guy Stéphane, que lo hace tardíamente, 2 años después, en 1847, pero no muy tarde, acaba de publicar Esteban Calderón ya en folleto independiente Las escenas andaluzas, no cuando lo publicó en el semanario, que ahora lo vemos. Entonces ella se viste y se lleva el traje. ¿Y qué dice el Heraldo de Madrid? El Heraldo dice: se vestirá de andaluza. Se vestirá de andaluza, que es el traje que lleva... O sea, ya está identificado. ¿Por qué dice se vestirá de andaluza? Vamos a verlo. Porque estamos en la década moderada. Una década que va entre 1844 y 1853. Una década donde el gobierno y todo el poder está controlado por andaluces. Bravo Murillo, José de Salamanca, Luis Sartorius, director del Heraldo, González Bravo, que será después diplomático en Londres. El cuñado después llegará, que será también al poder, Serafín Esteban Calderón, que lo lleva al Marqués de Salamanca, porque después de la experiencia en Sevilla como gobernador civil no quería volver, pero el Marqués de Salamanca es el cuñado y lo quiere poner y lo coloca también otra vez cuando él se hace con el Ministerio de Hacienda en 1847. Es decir, vamos a ver ahora un despliegue de poder de los andaluces donde, y esto ya lo resumo porque si no, no me da tiempo, van a utilizar la danza española y la van a levantar y la van a pegar a la alta política que está haciendo el Estado y a la alta política diplomática internacional también, porque sus bailarinas van a París, van a Londres y porque en Madrid de repente triunfa una extranjera y ahora vamos a ver en el Teatro del Circo al que se podía haber anulado su publicidad, como se anula con tantas otras andaluzas que están partiéndose la cara, o tantas bailarinas españolas, valencianas, que eran de Barcelona, de cualquier lugar de España, haciendo escuela bolera, y sin embargo no tiene ninguna trascendencia, y sin embargo sí tiene muchísima publicidad. ¿Por qué? Porque lo publicita el Heraldo. ¿Y el Heraldo qué? El periódico de Luis Sartorius. ¿Y quién es Luis Sartorius? Un sevillano. Un sevillano que es la mano derecha de Bravo Murillo, que es quien controla o tienen controlado de alguna forma, por muchísimas influencias, a la reina, que tiene entonces 13 años. Acaba de cumplir 14 cuando suben ellos. Que es una muchacha que no olvidemos, hay que contar la edad de la reina. La reina se entusiasma con una gran bailarina que se llama Marie Guy Stéphane y ella tiene 14 años. Entonces, vamos a ver a cómo es ese proceso. Exactamente cómo se construye el Teatro del Circo, cómo ponen un palco real para ella, donde va el Marqués de Salamanca, cómo el Teatro del Circo se convierte en el Gran Teatro Real controlado por Salamanca, cómo le construyen el escenario al Gran Ballet El Diablo Enamorado con unos gastos a fondo perdido enormes, cómo le diseñan un traje siguiendo el modelo que había tenido éxito y que ella ya había utilizado en Londres, cómo le construyen un baile específico para ella, que se lo tuvieron que enseñar, y yo creo que son las bailarinas que estaban las tres dando vueltas entonces, como por ejemplo la nena o quizá la nena, enseñarle de verdad lo que era la base del jaleo, ¿no? Para que después bueno, pues lo pudiera hacer con gracia, como decían que lo bailaba, ¿no? Con esa sal y ese que decía Esteban Calderón, ¿no? Bueno, es muy interesante y aquí tienen un dispendio de andaluces. Yo les puedo decir ahora mismo, el Heraldo, pues el que más va a publicitar el Heraldo a Guy de una forma diaria es el Heraldo, es Luis Sartorius el que está detrás. Es Luis Sartorius que está apoyando, está con el dinero del Marqués de Salamanca, que es el empresario del Teatro del Circo, el que está metiendo dinero para publicitar todo esto, para que la reina se acerque a esta bailarina, la reina la colma de bendiciones y regalos. Esa chiquilla
desde el palco iba a verla casi a diario, la hacía llevar al palco a Marie, eso es muy interesante. Marie la felicitaba, le regala un brazalete, la lleva al Palacio Real, le regala un brazalete de diamantes. Hay un despliegue de cercanía a la reina muy grande. En este momento, el marqués de Salamanca, voy a empezar a darles los datos ya de verdad, para que puedan ver. El marqués de Salamanca, los tengo por aquí. Bueno, les voy a explicar antes un poquito cómo llega al circo y por qué, en un segundo, para que me dé tiempo, porque yo tenía todo aquí, un montón de cosas apuntadas, pero al final me pongo a hablar y lo hago todo así más, pero no quiero perderme. Entonces, mire, el Teatro del Circo es un teatro que decide el marqués de Salamanca en 1843 que lo va a coger. Lo va a coger y va a hacer una gran inversión de dinero. ¿Por qué? Por algo importantísimo, porque Madrid todavía no ha terminado el Teatro Real, ni se sabía cuándo lo iba a terminar, eso era un despliegue económico brutal, que no había dinero para invertir, ni había partida, ni presupuesto. Y dice, bueno, pues con mi dinero. ¿De dónde ha sacado el dinero? Ahí no me puedo meter. Pero son operaciones bursátiles, no podemos, pero cercanías, negocios, con la introducción de los ferrocarriles, el alumbrado de gas en Madrid, 1846, que se hace en paralelo en Sevilla, fíjense la relación. Los dos concesionarios, es la misma concesionaria, y las dos las autoriza el marqués de Salamanca, para que vean cómo va la política y la economía funcionando siempre, ¿no? Bien, es muy interesante porque él dice, bueno, pues voy a poner un teatro, ¿y qué hago? Pues aquí me los traigo a todos los aristócratas y este va a ser el gran espacio mío de visibilidad y de negocio. Como ese teatro no existe, yo le preparo un palco a la chiquilla, a la madre que acaba de venir del exilio, porque le habían echado a la reina María Cristina, como saben, ha llegado en el año 43, y le preparo un palco y tengo, una vez que venga la reina, pues ya tengo a toda la aristocracia y a todo el poder de Madrid dentro del teatro. Y es lo que hace. El teatro funciona desde 1844 hasta 1847, que es cuando él consigue ser ministro. Cuando él consigue ser ministro de Hacienda, cierra el teatro, se va y lo deja. Dura exactamente ese tiempo, porque le costó muchísimo dinero y mantener esos espectáculos como los mantenía el Alejandro Aguado, el sevillano, en la Ópera de París en 1836, 37, 38, eran costosísimos, eran a fondo perdido. Y se hacían pues con una proyección política, básicamente, como un espacio de visibilidad, porque no es rentable. Entonces, bueno, pues ya les voy explicando rápidamente para que vean la cantidad de... Esto sería el teatro, ¿vale? El marco del teatro. Es interesante que vean también, no voy a pasarles, Bravo Murillo llega a ser presidente del gobierno, pero es ministro, desde el año 47 es ministro sin cesar. Bravo Murillo, sin cesar ministro. Hasta que llega a ser presidente del gobierno al final de la década moderada. El marqués de Salamanca, ministro de Hacienda, que era lo que quería. O sea, sigue, pum, pum, dando vuelta. Luis Sartorio llega a ser ministro y hace lo que quería de verdad, construye el Teatro Real, que es lo que todos querían. El Teatro Real lo construye Luis Sartorio, con dinero suyo incluso. Le llaman el ministro del teatro en Madrid, el sevillano. Fíjense la importancia. Monta el Teatro del Circo, el Teatro Real él. Y le cuesta, bueno, pues le costó que lo echaran prácticamente, porque arruinó. El coste fue brutal, pero ahí se quedó el teatro. Fíjense la importancia y la fijación que tenían con el teatro, y lo que quiere llevar es ballet, y lo lleva, y es donde empiezan a funcionar las grandes bailarinas clásicas y la ópera. Bueno, pues ahí los tienen a todos, y ahora nos vamos con ese señor que tienen abajo, que les voy a explicar a la Asamblea General, que es Serafín Esteban Calderón, cuñado del marqués de Salamanca, porque todo esto es un juego de propaganda que se despliega brutalmente desde todos los medios que el marqués de Salamanca tiene a su alcance, no solo el teatro, sino litografías, una escena costumbrista que le hace escribir a su cuñado y que se publica en prensa en agosto de ese mismo año, la música que llega al momento y va con el grabado acompañado, es decir, una música que se acompaña con el grabado de la bailarina, en fin, constantemente y en todo, y se hace mucho, es decir, para que no se olvide. Durante todos esos primeros años aparece en muchas ocasiones la bailarina pintada. Y aquí están esos tres hombres importantes de la mano de Narváez, que Narváez es granadino, no se nos olvide. Cuando yo digo los andaluces, que Granada, Sevilla, sobre todo Sevilla y Málaga, el dinero de Salamanca, es lo que va en la década moderada es lo que se va a desplegar, que es cuando triunfan las bailarinas andaluzas, las bailarinas, los bailables andaluces, los sainetes o las piezas cortas o juguetes andaluces, las piezas que se llamaban gitanescas, todo eso es en este momento.
Narváez, que, como les digo, es de Granada. Y aquí está la imagen del circo, la Reina y Salamanca. Y aquí los tres importantes en la promoción de la bailarina. Les pongo la señora de arriba, que es la Reina María Cristina, porque la Reina María Cristina, y ya lo saben todos los historiadores en política, tenía intereses económicos compartidos con el marqués de Salamanca. Es decir, ella participa en las sociedades con Salamanca y, bueno, la influencia política sobre la hija era importante. Saben que todo esto acaba en numerosos escándalos que vuelven otra vez, que son los que van haciendo que caigan los ministerios, y uno Hacienda y uno el de Salamanca, por todas estas escenas de corrupción, ¿no? Bueno, es interesante también que vean en el periódico El Clamor, porque yo les hablo del Heraldo, ya voy rápida. Aquí pueden ver en El Diablo Enamorado, el 28 de enero, y aquí hacemos el despliegue, y ya les hablo rápido y termino, y vamos terminando. La primero en el Nuevo Avisador, el 22 de febrero, pues ya se está vendiendo, pero se vende con la litografía que ya está preparada, inmediatamente, y vale 8 reales. En la música de Ladre, Carafa, y nos dicen dónde podemos ir. Esta es posterior, pero esta es del año 50 o 50 y tanto. Pero bueno, cada vez o muchas veces va saliendo también la litografía. Y en el siglo pintoresco, cuando estamos en noviembre de 1845, se imprime por primera vez la Asamblea General de los Caballeros y Damas de Triana. Si esto lo hace Serafín Estebanes Calderón, muy aficionado al baile, que conoce el baile y el cante en Sevilla, porque ha sido gobernador civil en el año 37, y que además es malagueño, por eso le escribe Valera y le dice: ¿tú conoces a Pepita Oliva? Que yo no la he visto nunca. Por eso, porque él lo conoce. Y yo creo que esto es un encargo de Salamanca y que esto tiene una intencionalidad propagandística. Es muy difícil, es más, nunca dice Marie Guy-Estefan en el texto. Él la camufla como Virginia a la protagonista. Nunca dice Marie, pero está acompañado de grabados. Siempre el grabado pone que lo acompaña Marie Guy-Estefan en el jaleo de Jerez, como si fueran dos cosas que nada tuvieran que ver. Ni el jaleo de Jerez aparece mencionado dentro del texto, ni aparece mencionado el nombre de María. Pero se dirige a Virginia porque Marie se llama Virginia, Marie se llama María Antoinette, ese es su nombre original. De niña es María Antoinette. Como no triunfa con María Antoinette, se cambia a Virginia. Cuando se traslada, intenta triunfar como Virginia. Cuando se traslada a Londres para intentar triunfar es cuando ella se llama Marie y ya se queda como Marie. Y llega aquí como Marie. Se casa y decide incorporar Marie Estefan. Incorporar en medio el apellido del marido. Entonces quedaría como Marie Guy-Estefan. Se nos quedaría, y así es como nos llega a Madrid. Virginia, en esta escena de costumbre, es una rubia bailadora. Para empezar, ya tenemos a una rubia en 1845 que ya te está. Y Virginia, que no es un nombre tampoco muy habitual, ¿no? Bien, todo es una escena tipo, lo que construye Estebanes Calderón. Le voy a poner imágenes. Fíjense también, ahora les hablo de esto, donde todos los especialistas en Estebanes Calderón y en literatura de costumbres, y sobre todo los que a mí más me han interesado, dicen que esta escena no tiene nada que ver con lo que es una escena de costumbre y la suya al uso, porque no cumple los requisitos que debe tener. Realmente, desde mi punto de vista, esto es una traslación de un género o de un tema que ya tenía vida desde el siglo XVIII, que son los juicios al baile, que en España hay muchos juicios al baile en el teatro, porque ahí andan entre si es pecado, no es pecado, y empiezan siendo, en el siglo XVIII, juicios que están presididos por sacerdotes. O sea, había un sainete, no recuerdo el nombre, donde se lleva a bailar pues a los seises, por ejemplo, así, o se lleva a bailar un jaleo, tenemos mucho, o se lleva a bailar un bolero, y está presidido por religiosos para que se determine muchas veces si es pecaminoso o no, si es... Y entonces ahí es donde más o menos encajaría. ¿Por qué? Porque la asamblea es un juicio en Triana de los bailadores y las bailadoras y los cantadores y las cantadoras de Triana para ver si se merece que la llamemos bailadora esta rubia o no, si baila con gracia o no. Eso es todo. Y entonces ella baila, dicen, pues venga, se lo vamos a dar porque tiene gracia, porque tiene salero, porque, pues ole. Pero no te vas a llamar Virginia, te vas a llamar Carmela. Y le cambian el nombre y le ponen Carmela. Entonces ese es el juego de la asamblea. Y voy terminando, pero quiero explicarles ya nada más que las imágenes. Fíjense que esto es una litografía. Tenemos este grabado. Bueno, pues este grabado, igual que la imagen, se imprime al revés.
O sea, la imagen está captada, pero en el daguerrotipo se fija al revés. En el grabado ocurre lo mismo. Si nosotros la volteamos, estamos en la misma imagen volteada. Bueno, en la cara, por supuesto, no la miren porque no se parece, pero el traje nos recordaría la imagen. Y tenemos pues todo esto. En el año 46 vuelve otra vez a salir, la bailarina ya, porque se vende independientemente, que es cuando baila en el año 47, cuando se pone el traje la reina. Cuando cae, la reina bailaba tanto y se disfrazaba tanto y la teatralizaban tanto como si fuera una bailarina. En el Heraldo la presentaban en los bailes, por ejemplo con Narváez en el año 44, que era una niña. Decían, primero va a bailar, lo describían en el Heraldo, decía, primero va a bailar con Narváez, después con los embajadores ingleses, después que en El Clamor, que es un periódico contrario al partido moderado, totalmente contrario, y luchaba, son progresistas, decía que tenían a la reina como una bailarina, que la presentaban como la presentaban a la Guya en el Teatro del Circo, tal cual. ¿Cómo pueden llamarse monárquicos estos señores que la presentan como si fuera una bailarina de un elenco? Eso lo dicen desde El Clamor. Cuando el ministerio, cuando alcanza el ministerio Salamanca en el Faro, sarcásticamente, el Faro también lo lleva un andaluz que había estado en el Heraldo antes, dice, ha triunfado, o viene a decir, ha llegado el ministerio de la Guy Estefan. Así es como lo ponen en el Faro, ¿no? Aquí tienen imágenes de la asamblea para que vean un poco la pieza, los grabados que se acompañan. Y siempre, siempre, aunque sea Carmela, aunque sea Virginia, nunca falta el nombre para que no nos despistemos, nunca, porque a quien se trata de promocionar es a ella, a Marie Guy Estefan. Tanto que cuando vuelve en el año 50, que es cuando va a tener el último gran duelo, ya está mayor, pero va a tener el último gran duelo, otra vez con Narváez por medio y otra vez los moderados en Madrid, luchando por el poder, vuelve otra vez, esta vez se están peleando los dos en Narváez y Salamanca, que es muy interesante, pero ahí ya no me da tiempo a meterme, vuelve otra vez Marie a la linterna mágica, y ya con esto termino, y vuelve otra vez a recordarla con un traje que ya no se va a volver a poner realmente, porque es el traje del jaleo, pero viene a avisar de que vuelve a bailar otra vez en Madrid en el año 50. Esta es la imagen más cercana que tenemos al daguerrotipo, forma parte es del año 43, forma parte de ese mundo, es del año 43, por eso no tienen el baile del jaleo, no la tienen ahí con el traje porque es anterior. Es muy parecida, el rostro más parecido al daguerrotipo que tendríamos, aquí lo tienen, más cerquita, es prácticamente igual, a mí me parece muy parecida. Aquí las vuelven a ver y aquí nos despedimos de ella. Y solamente que entienda que lo que yo pretendía, ya no solo que es ella, sino toda la alta política que hay detrás de esta pieza. Si no, no hay manera, piensen, de que se pueda hacer un daguerrotipo, que era costosísimo, de una bailarina. Ahora la pregunta es, ¿para quién? Es la pregunta que yo me hago. ¿Quién? ¿Es ella? Yo creo que sé, para mí es ella. Pero, ¿quién era el propietario de esto? ¿Es ella? ¿Es un regalo? ¿Para quién se hizo? Siempre será la cuestión a la espera de que aparezcan nuevos documentos. Muchas gracias por la atención y espero que les haya sido de interés.